El Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos denunció que el Estado venezolano ha impulsado una política de aislamiento y desaparición forzada contra los detenidos por razones políticas en el país. La activista por los derechos humanos Andreina Baduel indicó que al menos 16 presos políticos recluidos en la sede de El Helicoide se mantienen en un aislamiento prolongado y otras 60 personas estarían en la actualidad en desaparición forzada. Además, aseveró que persiste el deterioro de las condiciones de salud de los detenidos debido a la falta de atención médica, lo que hace su condición cada vez más vulnerable. En las últimas semanas hemos tenido 60 desaparecidos y sigue la prisión política y sigue la persecución política para todos quienes piensan distintos y para todos quienes se atreven a alzar la voz. Continúa el aislamiento prolongado e inhumano como mecanismo de tortura para las familias y para los presos políticos. Hoy 16 presos políticos en El Helicoide están en aislamiento prolongado. Familiares calificaron la situación de inhumana y exigieron a las autoridades información acerca de los detenidos, así como la actuación de organismos internacionales. Mi padre, primero que nada, no es un criminal, así como ninguno de los presos políticos son criminales. Son personas que levantaron su voz porque querían un cambio, porque querían la libertad del país, porque defendían un ideal y a las personas dentro de su nación. Ellos están pagando un precio por ser valientes. Ellos están pagando un precio por ser los que pusieron el pecho en el momento en el que pues arreciaba la represión y la persecución. Le hago el llamado a los entes internacionales de los derechos humanos para que se aboquen a ayudarnos, como estamos todos aquí solicitando, que no sigan los maltratos, que no sigan las torturas y que nos dejen ver a nuestros familiares, así como mi hijo, a todos los presos políticos, porque son seres humanos, no merecen ser maltratados. Por su parte, desde la organización Provea, denunciaron un desbordamiento de la represión en Venezuela. El abogado Marino Alvarado dio cuenta además del caso de 29 hinchas de un equipo de fútbol detenidos en Caracas durante el fin de semana, los cuales habrían sido presentados ante tribunales. Hay un desbordamiento de la represión en este momento en el país. Aquí ni siquiera los hinchas de un equipo de fútbol tienen posibilidad de vivir tranquilamente. Hace poco acaban de ser detenidos, presentados anoche, 29 hinchas de un equipo deportivo, de los cuales 24 fueron dejados en libertad y 5 privados de libertad. Pero pongo ese ejemplo porque aquí todos estamos en riesgo. Desde el comité denunciaron también la persecución generalizada e indicaron que durante los últimos días al menos 5 economistas venezolanos fueron hostigados por cuerpos de seguridad del Estado y 3 de ellos se encuentran privados de libertad. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y activista venezolana Andreina Baduel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó la decisión tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales, tal como lo explicó en un comunicado este miércoles. Según la resolución número 44/2025 emitida el pasado 12 de junio, la decisión se adoptó conforme al artículo 25 del reglamento de la Comisión. La solicitud fue presentada por los representantes de la organización Defiende Venezuela, quienes expresaron su preocupación acerca de la seguridad e integridad de Baduel. Y periodistas del ámbito iberoamericano, entre ellos Venezuela, recibieron este miércoles los premios internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 42 edición han dado un espaldarazo a la libertad de prensa en Latinoamérica y al periodismo de denuncia social e investigación.
En la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria recibe el premio el trabajo Operación Retweet Venezuela, en el que han colaborado 14 medios y decenas de profesionales en la Alianza Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, articulados en la plataforma periodística Conectas, dirigido por el colombiano Carlos Eduardo. Operación Retweet es el nombre del proyecto, que es el fruto de dos. Es muy interesante porque fue el fruto de dos alianzas periodísticas preexistentes que se crearon para hacer la cobertura del proceso electoral de las presidenciales en Venezuela en 2024. Entonces, eran dos alianzas de medios que estaban cubriendo lo que estaba pasando en Venezuela durante un operativo para cubrir las elecciones. Y después de las elecciones, cuando hubo, digamos, por la falta de transparencia del resultado y del proceso, y por toda la represión que hubo tras las protestas, justamente por la falta de transparencia, empezó, obviamente, se creó la necesidad de proteger a los reporteros que estaban en el terreno, y la manera de salvar ese obstáculo, o sea, resguardar la identidad de los reporteros y al mismo tiempo seguir difundiendo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, surgió la idea de usar estos avatares de inteligencia artificial con información obviamente curada por los medios que estábamos detrás en estas alianzas, que se llaman Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, y poder seguir difundiendo la información tanto dentro de Venezuela como al exterior. Javier Melero, uno de los más de 200 periodistas que integran el proyecto Operación Retweet, galardonado con el Premio Internacional Rey de España en Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, agregó que Venezuela vive una de las etapas más represivas desde los años 50. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó hoy haber aniquilado a más de 60 militares ucranianos con un misil balístico Iskander lanzado contra una base en la región fronteriza de Sumy, donde las fuerzas rusas intentan crear una zona de seguridad. La unidad de las fuerzas de misiles Iskander atacaron el cuartel de la 58 Brigada Motorizada del Ejército Ucraniano en el distrito de Konopota, de la región de Sumy, así lo informó en Telegram la dependencia castrense. Según el Ministerio de Defensa ruso, que publicó un video del ataque, la explosión del misil causó diversos daños a 13 puestos de mando de drones y hasta 50 vehículos ucranianos. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que durante la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump, tras el encuentro fallido en el marco de la cumbre del G7, le propuso un acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio. Hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. Pasaba por México y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, pero además fortalecer más las relaciones entre México y Canadá, comerciales, educativas, culturales, de inversión de empresas canadienses en México. Controles en autobuses y fuerte despliegue policial se registran por manifestaciones en apoyo a Cristina Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad del Estado argentino realizaron controles en autobuses que transportaron a manifestantes hacia Buenos Aires con el fin de participar en una marcha en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, detenida en su domicilio desde el martes tras ser condenada por corrupción en la causa Vialidad.
El operativo incluyó un fuerte despliegue policial en la capital, especialmente en la Plaza de Mayo, epicentro de la movilización convocada por sectores peronistas. Ciudadanos provenientes de provincias como Catamarca, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz denunciaron haber sido retenidos por la Gendarmería en diversos puntos del trayecto. Entre los procedimientos reportados se encuentran revisiones exhaustivas, demoras prolongadas y la retención de listas de pasajeros. La movilización fue reubicada desde el domicilio de Fernández hacia la Plaza de Mayo tras la decisión judicial que le concedió prisión domiciliaria. Mientras crece la presencia de simpatizantes en el centro de la ciudad, también se aplica el polémico protocolo antipiquetes. El operativo coincide con la entrada en vigor de un decreto que autoriza a las fuerzas de seguridad a requisar y detener sin orden judicial, lo que ha generado inquietud entre dirigentes y organismos de derechos humanos. Y ante estas manifestaciones, el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, afirmó este miércoles que las detenciones sin orden judicial, habilitadas desde el martes por decreto, están amparadas por la ley y la Constitución, y añadió que quien considere lo contrario se puede presentar ante la justicia. En medio de una manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, quien cumple una condena de 6 años en prisión domiciliaria desde el martes, el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, fue consultado en rueda de prensa sobre el decreto publicado en el Boletín Oficial que habilita a la Policía Federal Argentina a realizar requisas y detenciones sin orden judicial. Adorni remarcó que todo lo que estamos haciendo está dentro de la ley y dentro de la Constitución Nacional. Mientras que las manifestaciones se hagan dentro de la ley, nadie va a tomar ninguna medida, digamos. Vos me hablás de requisas de colectivos o de esos hechos, siempre se ha privilegiado la seguridad y dentro de la seguridad la prevención. Y no está mal, digo, ¿qué tiene de malo ver cuando vos detectás que puede haber algún peligro adicional para la sociedad, intentar neutralizarlo? Y eso no va en contra ni de la Constitución, ni del Estado de Derecho, ni es ninguna atribución que no nos permita la ley y lo que tienen en sus manos como métier, como tarea las fuerzas federales. Hay que perderle el miedo al que se trate de poner orden y al que se trate de que la ley se cumpla. Y no es algo de hoy, ni es algo de estos días, es algo que venimos diciendo desde hace 1 año y medio, desde que asumimos, incluso lo habíamos dicho, el que las hace las paga es un tema, incluso previo a la campaña electoral del 2023, digo, es un tema para nosotros esencial. El decreto publicado el mismo día que Cristina Fernández comenzó a cumplir su condena de 6 años por corrupción y tras días de manifestaciones peronistas, habilita a la Policía Federal de Argentina a desarticular organizaciones criminales. Igualmente autoriza a la policía a realizar sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas. Y un equipo internacional de astrónomos ha captado con ayuda del telescopio de largo alcance BLT, situado en el observatorio de Cerro Paranal, en el desierto chileno de Atacama, la imagen más detallada de la galaxia del Escultor. Esto con miles de colores simultáneamente que revelan características nunca antes vistas de esta galaxia cercana. Al capturar grandes cantidades de datos en cada punto, crearon una instantánea de toda esta galaxia, conocida también como NGC 253, y situada a 11 millones de años luz de distancia, que muestra la vida de las estrellas que hay dentro de ella.